Análisis aquí en la Actualidad de Noticias, por eso está con nosotros el contador Mario Alberto Cuevas. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, Ramiro, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Bueno, tenía muchas ganas de conversar esto en este jueves con usted, que tiene que ver con las criptomonedas, con los Bitcoin y con lo que sucedió en Alemania, porque el gobierno alemán tomó una decisión que para el mundo fue sorprendente desde el vamos. Pero la pregunta es que ¿por qué Alemania vendió todas sus criptomonedas también? Bueno, en realidad lo que ocurrió en Alemania y específicamente en Sajonia, que es un estado de Alemania, vendieron 50.000 bitcoins. Ese fue el tema. ¿Y por qué lo vendieron así en forma arbitraria? Porque lo habían secuestrado a esos bitcoins en una banda a principios de este año fue, una banda que ocasionaba o tenía la actividad de piratería de películas. Estafaban a partir de la piratería en estas películas y estos 50.000 bitcoins estaban valuados en 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces lo vendieron directamente en las bolsas de Bitcoin, que eso fue lo que produjo que cayera abruptamente el 8%. Por una ley de oferta y demanda, al haber más oferta, más cantidad de Bitcoins ofrecidos, el precio baja. Entonces llamó mucho la atención, cayó cerca del 15%, después se rebotó y quedó en un 8% de caída, pero hay que tener cuidado con este tema, esta inversión, más allá de que es muy rentable, y si uno no tiene, digamos, algún compromiso a corto plazo o mediano plazo, hay que pensar que los distintos gobiernos tienen alrededor de 2 millones de bitcoins. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 213.000, China tiene 190.000 bitcoins, o sea que si 50.000 produjeron un crack, digamos, en un país, pero que trajo aparejado problemas en la cotización mundial, hay que tener cuidado con que se tomen medidas contrarias y se vayan a ofrecer o vender estos bitcoins que están en reserva de los distintos gobiernos del mundo, sobre todo estos dos, Estados Unidos, que tiene, como te dije, 213.000, y China, que tiene 190.000. Obviamente que ellos lo tienen como recurso de inversión, porque es un buen recurso para invertir. Sí, claro. Pero en caso de ser inconveniente o que siga bajando, porque viene bajando, lo pueden ofrecer y, bueno, como se dice habitualmente, revientan el mercado. Tengo un amigo que compró Bitcoin hace exactamente 2 años, era previo al Mundial de Qatar, y los compró 18.000, 19.000 dólares, más o menos. Era el valor. Hoy está 57. Sí. Si bien estuvo casi 100, ¿no es cierto? Que sí, llegó casi 100. Es decir, que esto es a largo plazo. Claro, hay que esperarlo porque siempre tiene un efecto rebote, y como se están aceptando cada vez más estas criptomonedas, sí, como una alternativa de inversión, es que se siguen demandando en forma importante. Y ahora pienso, ¿China para qué tiene tantos Bitcoin como respaldo? Respaldo, en sus reservas. Mirá, ¿quién iba a pensar que hoy una moneda digital iba a ser el respaldo? Porque recordamos que no está físicamente, es un código. Es un código, y aparte estamos hablando de un país socialista. Exactamente. Que en realidad es un país capitalista, pero bueno, se vende como país socialista, y esto llama mucho la atención. ¿Y Argentina es un país cómo? ¿Cómo lo podríamos ver? Bueno, Argentina, entre otras cosas, es un país que tiene una equivocada, digamos, inequitativa distribución del ingreso. Eso es importante recalcarlo porque observamos hace unos días que los senadores se autoincrementaron sus dietas, sus ingresos, llevándolo a, en bruto, 9 millones de pesos. Aunque ahora, en el día de hoy, justamente,
se está hablando de que van a revertir, van a volver atrás con esta medida. Se arrepintieron. Se arrepintieron, pero fue un efecto muy negativo que cayó muy mal en la sociedad. Pero claro, si uno hace unas cuentas, 2 o 3 numeritos nomás, y dice, ¿cómo? Hay 72 senadores, suponiendo de que cobren en bruto 9 millones de pesos. Tuvieron 6 sesiones. ¿6? 6 sesiones en todo el año. Y 7 con la de hoy. Aprobaron una sola ley, que es la ley Bases. O sea que si uno multiplica lo que cobra cada senador, hablando de los senadores solamente, porque tenemos que hay 18 asesores en promedio por cada senador. Y además hay 4.682 empleados en el Congreso, entre contratados y permanentes. ¿Para cuántos senadores? 72. Bueno, esta ley, ¿cuánto nos costó? Nos costó 648 millones de pesos. Votar la ley Bases. Solamente. O sea, levantar el bracito Sí. nos costó 648. Y el aumento de sueldos. Teniendo en cuenta el aumento de sueldo. Y las 6 sesiones, sin contar la de hoy, nos salieron cada sesión 108 millones de pesos. Es aberrante esto, sobre todo en una economía donde la jubilación mínima está en 304.000 pesos, un docente entrerriano gana 450.000 pesos, el salario promedio está en 1 millón de pesos. O sea, también hay una discrepancia de criterio entre un sector y otro. Digamos que un ministro de la Corte cobra 26 millones de pesos. ¿26? 26 millones de pesos. La pensión de Cristina, 28 millones de pesos. ¿Cómo la pensión? ¿La jubilación? Sí, tiene dos. Realmente tiene una jubilación por haberse jubilado y una pensión por haber sido presidente su marido. ¿26 millones? 26 millones en este momento. Alberto Fernández cobra 14 millones de jubilación. Bueno, dijimos lo del sueldo del senador. Lo que no dijimos es que los senadores, si hubiese aprobado esta suba de los 9 millones de pesos en bruto, hubiesen tenido un ajuste de 343% en 4 meses. Solamente en 4 meses. Solamente en 4 meses. También, digamos, con este problema que hay con Alberto Fernández y su expresidente y su señora, digamos que Fabiola, el país, Argentina, le está pagando 2 custodios que nos cuestan $36.000, o sea, 50 millones de pesos por mes. O sea, Fabiola tiene 2 custodios especializados que fueron aportados por la Policía Federal y nos sale 50 millones de pesos por mes. Ni hablar si vamos para atrás, ¿no? Con Isabelita también. No, ni hablar. Y bueno, Cristina, luego del atentado, se le aprobó que tuviera 120 custodios. 120. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta el contraste, Ramiro, que según datos oficiales, el 87% de la población dejó de viajar en taxi, el 61% dejó de usar el auto, 7 de cada 10 personas suspendieron las vacaciones. 70%. Sí, el 55% suspendió el delivery, el 40% anuló el plan de su prepaga, cambió de prepaga, se bajó, digamos. Claro. El 65%, o sea, más de 6 cada 10, redujo el cable o internet, esto en Capital Federal, y pensemos que UNICEF, en un informe oficial, dice que 1 millón de chicos argentinos se va a dormir sin cenar. Eso es 1 millón de chicos. Aplastante. Sí. Además, digamos, uno dice, bueno, los senadores tienen que ganar bien. Bueno, está bien, tienen que ganar bien. Pero es aberrante si lo comparamos con otros sectores. Incluso si lo comparamos con otros senadores de otros países. Fíjate vos. Interesante.
un senador español, ¿En dólares cuánto se llevaría? argentino, $6.666. Ese es el argentino. Ese es el argentino. El español, casi la mitad, 3.718, un boliviano 3.200, un peruano $4.000, un ecuatoriano $4.700, un senador paraguayo $4.800, un mexicano $5.300. Nosotros ahí superamos todas las barreras. El argentino, el senador argentino, gana casi $7.000. Bueno, la respuesta podría ser que en Argentina vale la pena hacerse político o irse al lado de lo político para ser millonario. Exactamente, o por lo menos para no ser empresario y no apostar. no ser empresario, no trabajar en la actividad privada, no competir, no ser un honesto pagador de impuestos. Realmente el sector más favorecido de la economía es el sector político. Digamos, como dice Milei, la casta, más allá de que tiene algunas contradicciones, porque tiene en su gobierno gente que es casta política. Que votó el aumento. Que, claro, y aparte diputados y senadores que votaron aún en contra de su propio proyecto. Por ejemplo, hoy se votó la movilidad jubilatoria y fue aprobado en diputados. O sea, se aprobó en diputados la movilidad jubilatoria que mejora la jubilación de los jubilados, digamos, el mínimo de jubilatorio de los jubilados lo mejora sensiblemente, pero claro, esto va a ser vetado si es aprobado en la Cámara de Senadores, que falta todavía. O sea, hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, pasa a las senadores para que sea aprobado. Si es aprobado, pasa a presidencia para su promulgación, y bueno, en este caso va a ser derogado. ¿Por qué? Porque le cambia todos los costos digamos, internos, y subir mucho una jubilación le desestabiliza los números en cuanto al déficit fiscal que viene controlando. Pero bueno, claro, ahí está el gran problema, ni siquiera para los jubilados. Es complicado el tema. Es un panorama complejo, y cuando pregunté Argentina qué es, bueno, un país con buena gente era un eslogan alguna vez. Exactamente. Y esto parece ser un país con políticos malos. Exactamente. Tenemos un país muy rico porque tiene todos los climas, tiene todos los tipos de suelo, recursos naturales de todo tipo. Pensemos que Chile es aproximadamente el 27% de lo que es nuestro país, y son los primeros exportadores en cobre, pero tienen un suelo árido, montañoso, y sin embargo es una de las principales potencias. Han contenido la inflación, no a costa del hambre del pueblo, sino han sobresalido, o sea, han incrementado su calidad de vida, y siendo un país pobre, digamos, en cuanto a recursos naturales. Nosotros tenemos muchísimos recursos naturales dispuestos a ser extraídos, y tenemos buenos argentinos, la mayoría, pero sí, claro, los políticos por ahí toman decisiones que nos hacen pensar de que no estamos del todo bien. Beto, un placer que otra vez, un jueves, nos reencontremos, un jueves en la previa de otro partido de Boca, ¿no? Ojalá que mañana sea una hermosa mañana. Ojalá que así sea. ¿Dónde lo encuentran, Beto? Mitre 594, 343-4505-244 el celular, y el fijo 498-1947. Sigue funcionando. Sí, hasta ahora sigue, a pesar de la humedad, sigue funcionando. Buenas noches, Mario. Gracias, Ramiro, muy atento. Vamos a los comerciales y ya seguimos.